Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. El Betis de Manuel Pellegrini consiguió anoche rascar un empate valiosísimo del Ramón Sánchez Pizjuán que le sirve para distanciarse a 6 puntos más el golaveras del séptimo clasificado, el Athletic Club, con tan solo 9 puntos por jugar y con un partido muy importante ante el Getafe entre semana en casa. Estamos aquí para analizar lo que fue el derbi, donde el espectáculo no primó, donde apenas hubo ocasiones para ambos y donde el Betis ni siquiera llegó a tirar a puerta. Sobre todo fue sólido atrás, compitió bien y consiguió rascar ese puntito en un estadio en el que no puntuaba desde la temporada 2017-2018. Hablaremos de la falta quizá de ambición y el exceso de respeto que le tuvo al Sevilla, que salió con varios suplentes, lo comentaremos, pero también por supuesto ensalzar la capacidad competitiva para puntuar, insisto, en un estadio donde le viene costando muchísimo. Así que vamos a analizar partes por partes lo que sucedió anoche en ese empate muy descafeinado a 0 en el Gran Derbi sevillano. ¡Comenzamos! Entramos, como de costumbre, con los 11. Iniciaba Manuel Pellegrini con Bravo en portería, defensa de 4 para Sabalí, Petzela, Luis Felipe y Abner Vinicius. Por delante, Guido con William Carballo, Canales enganchando, bandas para Luis Enrique, Ayoce y arriba Borja Iglesias. Por su parte, José Luis Mendilibar iniciaba con muchísimos suplentes por la paliza física del jueves ante la Juventus. Dimitrovic en la meta, defensa para Montiel con Gudel, Rekic y Teles, doble pivote para Pape Gueye con Rakitic, enganchando en la media punta Oliver Torres, Papu con Lamela en los costados y arriba Rafa Mir. Entrando a analizar el partido, sacar alguna conclusión de la primera parte es prácticamente imposible. Dos equipos que apenas fueron ambiciosos, que apenas fueron a por el rival y que impusieron un ritmo muy bajo, que no asumieron riesgos y que ninguno tuvo ningún tipo de ocasión. Por analizar un poquito lo que propuso cada equipo, el Betis es cierto que intentando salir desde atrás, el Sevilla presionando muy bien, muy organizadito, y a partir de ahí el Betis, una vez que se complicaba un poquito la vida, balones en largo, el Sevilla siempre orientando para que fuera Petzela quien debía salir por aquí, balón en largo sobre Borja Iglesias, y aquí tanto Borja con la pareja de centrales sevillistas como Rafa Mir ante Luis Felipe y Germán Petzela estuvieron realmente flojos. Me voy sobre todo con el Panda, que es el que nos interesa. Apenas ganó duelos, apenas peinó balones, no se quedó con ninguna pelota en este apoyo que le permitía al Betis poder haber salido y transitar, y un partido en líneas generales muy flojito del Panda. Como digo, el Betis con balón con bastantes pocas ideas, más allá de un par de cabalgadas de Luis Enrique, algún slalom de Ayoce Pérez viniendo a recibir por dentro e intimidando, pero más allá de aproximaciones, ninguna ocasión clara. Los dos equipos jugándose muy en largo, muchos juegos directos sobre los delanteros, estos no se imponían y por lo tanto, como augurábamos en la previa, mucho duelo en el centro del campo, mucha disputa, balón para uno, balón para otros, pero ninguno de los dos generando de verdad peligro, ni imponiendo un ritmo alto, ni suponiendo una amenaza para el rival. Lo podemos pintar de los colores que queramos, pero fue una primera parte sin espectáculo, sin ocasiones, sin fútbol, y donde ambos equipos parecían prácticamente que habían pactado el empate. Ya digo, de inicio una idea, además el Sevilla con muchísimos suplentes, de aguantar a ver qué sucedía en los primeros 45 minutos, medir un poco cómo estaban de finas y de solventes las defensas, y a partir de ahí ir madurando el partido y ver qué sucedía en la segunda parte. Por, bueno, el lado del Sevilla se sobreentiende porque sale con muchos jugadores que no son habituales y con el pensamiento de la segunda parte, darle esa inyección de fútbol con Bryan, con Ocampos, con Acuña, con Navas, con En-Nesyri. Pero por parte bética, en esa primera parte es cierto que se echó mucho de menos un poquito más de ambición, un poquito más de rigor con la pelota, un poquito más de la mentalidad de que al rival se le podía hacer algo más de daño, no que, ya digo, meramente más allá de un poco de Ayoce, Luis Enrique, algún intento por la banda, alguna cabalgada, ni siquiera se asomó a la portería rival. Es un poco la mentalidad de ser demasiado cauto y tener demasiada precaución. Por parte del Sevilla, ya digo, lo entiendo, pero por parte del Betis sí que me pareció un partido ante un rival ciertamente mermado contra suplentes que a priori son de menor nivel, en el que con balón podría haber tomado un poquito más de riesgos, podría haber salido con un poquito más de valentía, haber tomado las riendas del encuentro, y ahí seguramente el rival lo hubiera pasado peor. No lo hizo, como digo, fue una primera parte en la que las defensas se impusieron por completo y no hubo ocasiones, pasaron muy poquitas cosas.
En la primera parte, con balón, ninguno de los dos equipos generó nada, pero defensivamente estuvieron bien. Y en la segunda fue el Sevilla quien claramente se impuso y quien además con la entrada de Suso ganó mucho criterio con la pelota y comenzó a hacerle daño al Betis o al menos a incomodarle. Y el equipo de Pellegrini muy lejos de Dimitrovic, apenas intimidó, es que no tira a puerta en todo el partido, no generó ninguna ocasión y digamos que resumió toda su actuación a su capacidad de competitividad, a la capacidad de defenderse, a repetir esfuerzos y a partir de ahí poder sacar adelante el empate. En ningún caso lo cierto es que aspiró a la victoria porque con balón, aunque tuvo tramos de posesiones largas, de tocar de un lado a otro y de plantarse en campo contrario, nunca supuso un riesgo para el Sevilla y nunca llegó a intimidarle de verdad ni a acabar de desmelenarse y de tener ese punto de afinación o de inspiración en los últimos metros en el área para crearle peligro. Ya digo, 0 tiros a puerta es un rendimiento francamente pobre ante un Sevilla que, insisto, llegaba realmente mermado. Vamos con la segunda parte donde, como digo, el equipo de Mendilibar tomó las riendas con Suso viniendo a jugar por dentro, mucho protagonismo para el futbolista gaditano y el Betis es cierto que compitiendo bien, defendiéndose bien, hay que ensalzar sobre todo el partido para mí de 3 futbolistas o de 4, Guido, Luis Felipe, Petzela y Claudio Bravo, columna vertebral y principales piezas fundamentales para que el Betis pudiese puntuar porque le dieron solvencia, contundencia, competitividad y ese plus de jerarquía y de veteranía que los anteriores derbis no había demostrado. Y también hay que hablar muy bien de Sabalí y de Abner, bastante sólidos, bien apañados, muy seguros y siendo, como digo, futbolistas que ni se complicaron ni tuvieron una actuación magistral, estuvieron en ese notable, en ese casi sobresaliente de cuajar una actuación sobria, elegante, seria y a partir de ahí que el equipo no sufriera por ninguno de los dos costados. Aún así, colectivamente, pues al Betis le faltó mucho en la segunda parte donde el Sevilla dominó por completo. En cuanto a ocasiones, es cierto que los locales tampoco generaron mucho, pero por eso, porque es cierto que al Betis hay que valorarle que competitivamente estuvo bien y desde lo defensivo sí que aportó mucho al partido y le dio ese puntito de solvencia desde los primeros metros del campo para poder al final rascar ese empate. Eso sí, en ningún momento, como digo, tuvo la oportunidad de encontrar la victoria. Más tarde entró En-Nesyri, también entró Bryan Gil y el Sevilla no volcado ni asediando al Betis, pero sí consiguiendo arrinconarle, llevando la iniciativa del partido y el dominio. Luego, además, con la entrada de Juan Miranda por Abner, en este costado zurdo por lesión, incluso Juanmi que entra aquí, Bayo hacia arriba y Borja Iglesias al banquillo. Con la entrada de Juanmi el equipo parece que gana algunos metros, que se planta un poco más en campo contrario, pero en cuanto a ocasiones, un bagaje muy pobre. Juan Miranda en el costado zurdo, lo más reseñable del partido, esa entrada salvaje en minuto 87-88, que pues hace que el Betis se quede con uno menos en los últimos minutos y lo obliga a defenderse prácticamente con lo que tiene, casi que con Guido de lateral. Aquí ya había salido William Carvalho también por lesión, estaba un poco tocado, Joaquín también estaba en el terreno de juego e intentando defenderse como podía con lo que tenía en el campo. Por errores como lo de Juan Miranda, no por ser una expulsión, sino por errores defensivos de futbolistas, errores a nivel individual, el Betis había perdido también otra cantidad de derbis importante. ¿Qué sucede? Que en este caso, y aprovecho ya para meter a Paul en ese lateral zurdo, que es como acabó jugando el Betis, que en este caso el equipo sí que supo competir, supo resistir y supo zanjar finalmente y cerrar más o menos ese empate. Pero aún así, por ese error grave de Juan Miranda, minuto 87, de dejar al Betis con uno menos, En-Nesyri tiene una ocasión en el descuento y el Betis tiene que dar 2 o 3 pasos hacia atrás y tiene que defenderse muy cerca de Bravo, que le podría haber salido muy caro. En 8 o 9 minutos defendiéndose tan cerca y con un Sevilla volcado, podría haber llegado a ese 1-0 que hubiera sido absolutamente definitivo. No llegó, ya digo, porque en este caso, a diferencia de en otros derbis, sí que los hombres de Pellegrini supieron responder, supieron competir y mantener esa buena línea de continuidad, de solvencia defensiva que viene arrastrando en los últimos partidos. Entonces se pueden sacar esas diversas conclusiones del partido, que al final, pues ya digo, se zanjó con ese empate a 0 y esos tramos que tampoco hubo una gran diferencia para ambos. La primera muy igualada y la segunda bastante mejor el Sevilla. Hay que valorarle al Betis, insisto, la capacidad de defenderse bien y de mantener la portería a 0, pero en mi opinión es un día para hacer autocrítica con el balón. El Betis no hizo
prácticamente nada, ni en la salida de balón, abusó mucho del juego directo, no ganó apenas segundas jugadas, le costó generar superioridades por dentro en posesión y luego arriba ni tuvo la inspiración y no llegó a demostrar si tuvo o no pegada porque ni siquiera probó a Dimitrovic en todo el partido, y a mí me dio la impresión desde el inicio que acabó padeciendo de un exceso de respeto, de un poquito, digamos que demasiada precaución por el rival, por el escenario, por el contexto, y también, ya digo, que le faltó esa ambición y ese punto de pensar que era posible ir a ganar y arriesgar un poquito más cuando tenía la pelota. Si el Sevilla está con los titulares y está en un momento importante de la temporada, bueno, se sobreentiende que el Betis no va a ir a ganar el partido de inicio porque además juega de visitante, pero frente a tantos suplentes, con toda la semana de descanso, yo sí que eché un poquito en falta algo más, ya digo, de ambición, de confianza y de tener la mentalidad de que era posible ganar. El equipo estuvo demasiado engarrotado y a la estadística de no haber tirado a puerta me remito. Así que luces y sombras, valorar la buena capacidad defensiva del bloque, pero luego con balón el margen de mejora es muy grande y la mentalidad de que podría haber hecho algo más, ahí también podría haber estado. Hasta aquí el vídeo de hoy, con el pensamiento de que el margen de mejora existe todavía indudablemente en los derbis, pero también siendo consciente de que el empate para el Betis, como dijo Pellegrini, es muy bueno, que la asienta ya definitivamente prácticamente en esa sexta plaza y que ante el Getafe puede sellarla completamente e ir a Montilivi infinitamente más tranquilo. No fue el derbi de los sueños de los béticos, soy consciente, pero valorar, insisto, la competitividad, Luis Felipe, Guido, Petzela, pareja de laterales, un grandísimo Claudio Bravo nuevamente, y que el puntito, viendo los precedentes, también es realmente bueno. Veremos qué sucede en las próximas jornadas. Aquí, ya saben, estaremos para analizarlo absolutamente todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejadlo like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.